Bienvenidos, fluidomanos. El día de hoy les traigo un ejercicio de viscosidad y nos vamos a enfocar en el viscosímetro de cilindros concéntricos. Así como su nombre lo dice, es un instrumento para medir la viscosidad cuando se desconoce el fluido, es decir, cuando el fluido no es una sustancia pura y no podemos encontrar la viscosidad en tablas teóricas. El enunciado del problema nos dice que se desea medir la viscosidad de un fluido con un viscosímetro de 2 cilindros concéntricos de 75 centímetros de largo. El primer paso para resolver este tipo de problema es esquematizarlo, para visualizar cómo luce un cilindro y asimismo poner las dimensiones que nos está dando el problema. Entonces, de esta manera podemos visualizar los cilindros. Cuando nos dicen que es un cilindro concéntrico, significa que los dos cilindros están todos en el mismo eje de rotación. Y tenemos un cilindro interior, que es este que ustedes están visualizando acá, lo he dibujado que se encuentre un poco más alto, y tenemos un cilindro en el exterior que está totalmente vacío, es decir, que el interior se encuentra dentro del exterior. Y nos mencionan que el primer dato que nos da el problema es que es de 75 centímetros de largo, que podemos acotarlo de esta forma. Noten que solamente he colocado esta distancia para el cilindro exterior, ya que estoy asumiendo que el fluido no va a rebasar esta parte de acá. Es muy importante eso, asumir que el fluido está completamente lleno dentro de este cilindro. De lo contrario, todas las dimensiones cambiarían, o al menos para este problema. También nos están dando que el diámetro exterior del cilindro interior es de 15 centímetros. Es decir, que el diámetro desde este punto hasta este punto va a ser acá. Y lo podemos representar con la letra D, que va a ser de 15 centímetros. También nos está diciendo que la brecha entre los dos cilindros es de 0.12 centímetros. Eso significa que la distancia de separación que hay entre estos dos cilindros es de esta magnitud. Y lo vamos a representar con la letra E, que es de 0.12 centímetros. También nos están dando otra información que dice que se hace girar el cilindro interior a 200 revoluciones por minuto. Es muy importante tener en mente cuál es el cilindro que está girando. En algunos problemas o algunos instrumentos el que gira es el exterior. En otros casos es el interior, como sucede en este momento. Tener en cuenta cuál es el que gira nos permite a nosotros más adelante visualizar el perfil de velocidades. Recuerden que siempre hacemos una similitud con el flujo de Couette. Entonces aquí nos están dando la velocidad en revoluciones por minuto y eso significa que son una velocidad angular, que ya lo hablaremos más adelante en estas mismas unidades y lo vamos a representar con la letra omega. También nos están diciendo que para poder generar ese movimiento, dice que se mide un par de torsión de 0.8 Nm, es decir, la torsión que se está aplicando al cilindro interior para generar esa velocidad o ese movimiento es pues de 0.8 Nm. El siguiente paso para abordar este tema, pues ya sabemos que nos están pidiendo la viscosidad, determine la viscosidad del fluido, es coger todas estas unidades, todos estos datos que nos han dado y plantearlos en un sistema de unidades totalmente semejantes, es decir, que sean consistentes. Yo llamo a este paso consistencia en unidades y es ver que todo esté en metros, en todo en segundos, todo en newtons y de esa forma no tendremos problemas futuros a la hora de realizar cualquier cálculo. Vamos a iniciar pues con las más sencillas, que son las unidades de longitud, que en este caso nos podemos pasar 75 centímetros a metros y simplemente lo que tenemos que hacer es dividirlo por 100. Vamos a pasar también el diámetro a metros, lo dividimos por 100, ya que un metro equivale a 100 centímetros, tenemos que es de 0.15 metros. Vamos también la distancia entre las dos brechas, lo hacemos de la misma forma y tenemos 0.0012 metros. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo pasar esta velocidad angular. Lo primero que tenemos que ver es que dice revoluciones por minuto y nuestro objetivo acá es plantearlas en segundos y a su vez pasar esas revoluciones a una unidad que sea de circunferencias o de vueltas, que sea más tangible, en este caso que sea más consistente. Para este problema, o para pasar las revoluciones, vienen siendo los radianes. La forma para poder hacer eso es, pues ya sabemos que en un minuto tenemos 60 segundos, por eso lo tengo acá,
Este minuto se cancela con este minuto y ya nos quedaría el valor en segundos o las unidades en segundos. Y pues una revolución realmente equivale a 2pi por radianes. Cuando realizamos esta operación matemática nos queda 3.33 por 2pi radianes por segundo. Y esta va a ser la magnitud que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Más adelante les hablaré cómo es el tratamiento de los radianes por segundo. Por ahora vamos a dejarlo de esta forma. El siguiente paso que tenemos que seguir es la similitud con el flujo de Couette, y esto depende de cómo nosotros analicemos la geometría del problema. Si yo visualizo desde la parte superior el esquema que tenemos acá, lo que vamos a encontrar es el siguiente, de esta misma forma, donde esta circunferencia que he dibujado representa el cilindro exterior, la circunferencia sólida representa el cilindro del interior, que es el que se encuentra en movimiento. Y estoy notando que está en contra de las manecillas del reloj. Eso significa que pues, cuando planteemos el torque va a ser positivo. Vamos a poner de una forma positiva. También tenemos el diámetro, que es la distancia que va a ser del cilindro interior, para que tengan una mejor referencia a cómo nos estamos ubicando. Y también tenemos la brecha entre los dos cilindros, que lo representamos con la letra E. Si nosotros queremos plantear el flujo de Couette, recordemos que tiene que ver cómo planteamos el perfil de velocidades. Como el cilindro interior es el que se encuentra en movimiento, eso significa que la magnitud de la velocidad va a ser mayor pegado a eso. O sea, es decir, que se encuentra esta flecha que representa la velocidad en este punto va a ser la mayor. Y como el cilindro que se encuentra en el exterior va a estar totalmente fijo, eso significa que el fluido por condiciones de frontera va a estar totalmente con una magnitud de 0. Entonces podemos plantear este ejercicio, es decir, podemos plantear este perfil de velocidades de esta forma. Aquí viene algo muy interesante y es que solo tenemos una rotación. Eso significa que este perfil de velocidades que he dibujado va a tener también que ir rotando de tal manera que se tiene que ir acoplando a la velocidad máxima que la produce el cilindro en el interior. Por eso podemos visualizar que esta velocidad magnitud viene acá, también tendríamos otra en esta dirección, después pasaría a esta dirección y otra vez a esta dirección. Por eso es que nos están dando la velocidad angular. Recordemos que cuando hablamos de velocidad angular significa que es una velocidad que hay en un objeto que está rotando. Si nosotros nos enfocamos exclusivamente en este perfil de velocidades que acabo de dibujar, vamos a encontrar que existe una similitud perfecta con el flujo de Couette, donde pues vamos a tener que el cilindro exterior que lo separa con el cilindro interior, ya lo definimos con la letra E, vamos a tener nuestro perfil de velocidades y ya podemos ubicar dónde está nuestra máxima velocidad, que vendría siendo este vector que se encuentra acá. Y pues nuestro sistema de referencia vamos a poner que aquí está la distancia 0 hasta la distancia E, que equivale pues a 0.12 centímetros. O sea que ya podríamos abordar nuestro problema. El siguiente paso que tenemos que hacer es pues plantear la fórmula del esfuerzo cortante. Y pues esta que está relacionada con la viscosidad. Voy a pasar el esquema una vez ya con las unidades que hemos planteado de esta forma y noten que ahorita pues lo que hice también fue calcular el radio que tenemos a partir del diámetro. La fórmula, como ustedes ya saben o hemos visto, es el esfuerzo cortante va a ser igual o proporcional a la viscosidad por la razón de deformación, que vendría siendo la derivada de la velocidad respecto a la distancia y. Y ustedes ya saben cómo podemos aproximar esto. Si la distancia es bastante diminuta, es decir, donde ya sea el flujo de Couette, es decir, donde tenemos, si esta distancia es bastante pequeña, podemos realizar una aproximación lineal, donde aproximamos esta derivada utilizando pues el concepto dependiente, que vendría siendo esta distancia, este punto, menos este punto, y tendremos también esta velocidad menos esta velocidad. Como todos en la parte de referencia acá es totalmente 0, pues nuestra ecuación va a quedar de esta forma, donde tendremos que la velocidad máxima pues se va a ubicar a la distancia E. Y toda esta relación lineal que hemos planteado, recuerden, es porque el sistema de referencias que he colocado va a ser 0 en esta parte de acá.
El siguiente paso, ahora para comprender esto, es que tenemos que plantear pues la fórmula del esfuerzo cortante y relacionada con su geometría. Pues ustedes ya saben que el esfuerzo por definición pues es una fuerza que se aplica a una determinada área. Y aquí es donde siempre recalco que comprender la geometría también es un proceso difícil a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Y ya como lo he dicho antes, pues podemos a plantear la misma vista para entender qué es lo que está sucediendo acá y cómo es que se está ubicando el fluido. Ya sabemos que el fluido se encuentra en toda esta dirección a una distancia E. Ya sabemos que este es el cilindro que está rotando y corresponde a un diámetro, y he puesto acá P del perímetro del cilindro que está en movimiento, que vendría siendo el interior. Y este punto pues como una forma de referencia. Si nosotros quisiéramos visualizar esto pues en 3 dimensiones, tendríamos nuestro perímetro del cilindro de esta forma, tendríamos nuestra distancia L que correspondería solamente a esta. Recuerden que estoy asumiendo que el fluido solamente está lleno, es decir, que solamente yace en esta parte acá y estoy excluyendo esto porque no hay el fluido del interés. Si yo cogiera entonces esta geometría y partiera este punto acá y desplegara eso, lo que vamos a encontrar es esta geometría, que es bastante regular, donde L correspondería a esa distancia, y pues esta distancia entre este punto hasta este punto vendría siendo el perímetro que tenemos acá. Eso significa que podemos utilizar la fórmula del perímetro del círculo, que es 2πr o pi diámetros, que es donde su área viene siendo pues L por P. Recordemos que nos interesa el área del contorno de este cilindro, es porque ahí es donde se ubica la velocidad máxima y es donde es la que produce el movimiento y es donde se encuentra el fluido. Por eso es que nos interesa esa área, y he notado que muchas veces es difícil de plantear eso, pero haciendo los dibujos de forma correspondiente podemos lograr eso. Luego, ya una vez que tenemos nuestra área, pues al realizar este reemplazo lo ponemos dentro de esta fórmula y nos va a quedar de la siguiente manera, donde nos queda 2pi por L, que vendría siendo esta distancia, multiplicado por la longitud L que tenemos acá. Finalmente, lo que hacemos para terminar con este paso es coger esta fórmula y reemplazarlo acá dentro de esta. Es decir, vamos a coger el esfuerzo que tiene acá, ponemos acá en términos de fuerza cortante, para que finalmente nos quede la fórmula de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es plantear la fórmula del torque y entender cómo funciona esto dentro del cilindro concéntrico o el viscosímetro. Cuando tenemos la fórmula del torque, pues esta es la fórmula que hemos calculado, ya conocemos que esta es la vista desde la parte superior, y para generar este movimiento, es decir, para generar que esté girando el cilindro interior, tiene que aplicarse una fuerza en una dirección. Y esa fuerza, si ustedes recuerdan, es paralela a la velocidad máxima o paralela al sentido del perfil de velocidades. Es decir, que si yo quiero que esto gire, tengo que aplicarle una fuerza a esta distancia. Y vendría siendo de esta forma, ese vector que ustedes están viendo. Obviamente que tiene que ir cambiando también en dirección o proporcional al perfil de velocidades que hemos planteado. Y pues ese vector fuerza está asociado al de movimiento. Recordemos que siempre que existe un movimiento tiene que existir una fuerza cortante. Como la fórmula del torque o del par torsión nos dice a nosotros que tiene que ser una fuerza multiplicado por una distancia, esa distancia tiene que ser perpendicular al vector fuerza para que se genere un movimiento, para que esto pueda rotar. Y como ya sabemos que la palabra nos dice que son cilindros concéntricos, es decir, que toda la rotación se encuentra en el centro, pues ya sabemos que mi punto de rotación va a ser la distancia el radio. Eso significa que vamos a plantear nuestra fórmula, que nuestro par de torsión es igual a la fuerza cortante por el radio. Y he puesto una C acá para que tengan en cuenta que está asociada pues a la fuerza cortante. Despejamos y tenemos la siguiente fórmula, que vamos a reemplazarla dentro de esta ecuación para finalmente obtener esta expresión. Noten que ya ahora tenemos nuestro radio al cuadrado, precisamente por esta multiplicación que se está dando acá. El siguiente paso es comprender qué es lo que está sucediendo con nuestra velocidad.
Cuando planteamos esta ecuación, nosotros utilizamos una velocidad lineal y el problema nos está dando una velocidad angular. Para entender este traspaso que hay, la velocidad angular solo se presenta cuando existe rotación de un elemento, mientras que la velocidad lineal es algo totalmente continuo dentro de una línea, es decir, que no regresa a su punto inicial, como si fuera la velocidad de un carro. La forma que nosotros podemos mirar esa equivalencia va a ser radianes por segundo, va a ser igual a metros por segundo sobre metros. Ojo, no estoy diciendo que los radianes equivalen a metros sobre metros. Lo que estoy también diciendo que es la forma como podemos nosotros traspasar de velocidad angular a velocidad lineal o viceversa. La fórmula que nosotros podemos plantear en este caso pues es la velocidad angular va a ser igual a una velocidad lineal dividido por el radio. Que si nosotros despejamos acá la velocidad lineal que vendría siendo la máxima y pasamos el radio a multiplicar acá. Eso significaría que tendríamos que reemplazarlo acá, en esta fórmula que tenemos. Cuando hacemos ese traspaso nos queda de esta forma la ecuación, que vendría siendo pues nuestra ecuación final. El último paso que tenemos que realizar vendría siendo despejar la viscosidad de esta expresión. Se me olvidaba decirles, noten que cuando hago esto, cuando paso W por R, cuando hago esta despeje, mi velocidad lineal queda de una vez en metros por segundo. O sea que ya las unidades aquí equivalentes vendrían siendo metros por segundo. Ya no tendríamos nada que ver con radianes. Entonces, para poder despejar la velocidad, lo hacemos de esta forma. Despejar la viscosidad, pasamos estos dos términos, lo pasamos aquí. Noten que ya tenemos entonces radio al cubo multiplicado por L por la velocidad angular y pues la distancia de la brecha pasa a multiplicar el par torsión que tenemos acá. Reemplazamos, ya simplemente es hacer la parte matemática con los datos que nos ha dado el problema y tenemos nuestra ecuación. Noten que aquí he dividido la unidad que es por esto acá, va a ser 1 sobre segundo y no ha sido metro sobre segundo. ¿Por qué razón? Porque la incluí dentro de este radio que se tiene acá. Cuando puse que el radio era el cubo, pasé la unidad de longitud dentro de este, por eso es que tenemos acá. Eso significa que finalmente pues vamos a tener estos valores, esta multiplicación nos va a dar esta magnitud con una unidad de newtons metros al cuadrado. Toda esta multiplicación que tenemos acá nos va a dar 4 por 10 a la menos 4 por esto. Miren las unidades que ya tenemos ahora, metros al cuadrado sobre segundo, y pues ya simplemente es realizar la operación matemática. De esta manera nos viene dando esto. Tenemos ahorita el mismo elemento acá y pues lo que vamos a hacer es dar una expresión acá de la respuesta que vendría siendo pues que la viscosidad es igual a 0.0231 newton segundo por metro al cuadrado, que pues son las unidades de la viscosidad. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado. No olviden compartir, es la mejor forma en la que ustedes pueden apoyar este proyecto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima.